¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos. Un gusto enorme tenerlos aquí en la Biblia a prueba de fuego. Mi nombre es Aide Coronado y estoy muy contenta de hacer este programa. Nuevamente, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a la Biblia a prueba de fuego. Y el programa de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar largo y tendido acerca de algo que me va dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo. Y ya la Biblia lo decía. La Biblia prohibida en 88 países. Bueno, pues comencemos. El tema de hoy lo quiero hacer de una manera muy casual, como si estuviera teniendo una plática con ustedes acerca de un tema muy profundo. Yo siempre he creído que la Biblia es muy actual, fue escrita hace muchos años, pero su poder es tan grande y la historia de la humanidad pues ha sido la misma. Vamos repitiendo la historia de la humanidad desde que el mundo cayó en pecado, ¿verdad? Vamos cayendo en una decadencia, una lucha entre el bien y el mal. Y bueno, la historia de la humanidad está descrita en la Biblia. Y hay un versículo en 2 de Timoteo 3:12 que me llama mucho la atención y la estábamos platicando con un grupo de jóvenes y yo les decía, ustedes saben que yo soy una apasionada de la Biblia y he dedicado muchos años de verdad a estudiarla con profundidad y a comprobar su veracidad, porque hace muchos años por ahí empezaba gente a decirme, bueno, es que la Biblia tiene errores, o la Biblia, ya sabes, depende de quién la interprete, o hay cosas que pues que realmente no son verdaderas. Y entonces yo decía, a ver, espérenme, yo creo que la Biblia es lo que dirige mi vida. Entonces voy a investigar bien y me metí ahora sí que hasta las últimas consecuencias. Y se los puedo decir con toda certeza, de todos estos años de estudio, la Biblia es fiel y verdadera. Y se prueba y se defiende así sola. No necesita que nadie venga a defenderla, nada más tenemos que estudiarla con sinceridad, con humildad, y si queremos ampliar nuestro conocimiento, vayamos a la historia, a la arqueología, tanta evidencia que hay de que nuestra Biblia es totalmente fidedigna. Pero a mí me gusta fomentar el pensamiento profundo en los jóvenes, un pensamiento crítico, pero con fundamento, con base. Tenemos una clase donde les enseñamos a los chicos Biblia, y entonces otra de las maestras les decía, cualquier cosa que dicen los chicos, dice ella, con fundamento, y a veces esta maestra les gusta ponerlos a hacer debates. Entonces yo les decía, ¿ustedes qué creen? ¿Es cierto, se aplica esto de 2 de Timoteo 3:12? Y 2 de Timoteo 3:12, fíjense lo que dicen. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. 2 de Timoteo 3:12. Y entonces me sorprendió mucho la respuesta de estos chicos que decían, me estoy tomando un tecito de Jamaica bien rico. Me sorprendió la respuesta de ellos porque llegaron a la conclusión que sí, y yo les decía en la plática, en el debate, bueno, vivimos en un país libre, México, nadie va a venir a atacarte por tu fe. Y ellos decían, son de formas muy sutiles. Es cuando no encajas en el grupo, cuando ya saben que por tu fe, por tu convicción, no vas a estar de acuerdo con algo que se está haciendo, porque ya te miran diferente con el solo hecho de saber que cómo piensas como cristiana, como cristiano, y sobre todo cuando quieres mantenerte firme en lo que has creído, se puede sentir de manera muy sutil cómo te pueden llegar a dejar fuera del grupo, o como si haces un comentario puede totalmente ser llevado a despertar molestia, indignación en algunas personas, así que tenemos que tener mucho cuidado. Y sí, decían ellos, sí se puede sentir esa presión, no que te van a matar, ¿verdad? Pero sí se siente esa incomodidad.
ese no encajar a veces. Y entonces la Biblia entendía, imagínense, Cristo vino a salvarnos, a dar su vida por nosotros, ¿y qué le pasó? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? La vida de los apóstoles dieron su vida por predicar este mensaje tan maravilloso, un mensaje de amor, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre he dicho, si pusiéramos los 10 mandamientos en práctica, este mundo sería otro rollo, sería otra historia, simplemente con eso. Los 10 mandamientos: no mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre, un día para descansar, para entender que no eres tú el centro del universo, que es Dios. Voltea a mirarlo ese día, hónralo, alábalo, ve, haz el bien, conéctate con tu prójimo. Tantas cosas tan maravillosas en no codiciar. Con los 10 mandamientos es una regla de vida que funciona. Les aseguro que no habría habido guerras mundiales. Pero el ser humano somos de empedernido corazón. Y entonces cuando uno decide ponerse la camiseta de Cristo, va a haber a veces esa tensión, esa persecución en mayor o menor grado. Y escarbándole un poquito este tema, pues los que vivimos en esta parte de Occidente, en América, tal vez en otros países donde hay libertad religiosa, pues somos muy bendecidos porque la presión no es tan fuerte, y depende qué tan decididos estemos a compartir a Cristo. Tal vez, aunque estemos en este lugar con libertad religiosa, se pueda sentir la fricción, ¿no? Se pueda sentir la fricción. A veces no hay fricción porque pues nos camuflajeamos o estamos muy calladitos, y no es porque vayamos a decir algo, ofender a alguien. Es que el mismo Espíritu Santo a veces le está a la persona que quiere llamar, la hace sentir incómoda, le está diciendo: oye, lo que estás haciendo no está bien, salte de ahí, te vas a perder. A veces a las personas no les gusta esto. Y para que entendamos un poquito el contexto, ¿qué les parece si vamos viendo 2 de Timoteo 3? Y se titula El carácter de los hombres en los postreros días. O sea que nos está hablando de este tiempo, los postreros días. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, se me hace tan interesante. Yo lo comentaba en otro programa. Tenemos que tener mucho cuidado de entender qué es Cristo y que nuestra identidad está en Cristo, y Cristo nos llama a ser humildes y a entender que dependemos de Él totalmente. Y cuando empezamos con estas filosofías de que yo soy Dios, Dios está en mí, yo lo puedo, yo lo creo, yo lo pienso, yo tengo el derecho, yo tengo el poder, yo tengo la decisión. Entonces, pues, como dice aquí, amadores de sí mismos, nomás pensando en yo tengo el derecho, yo puedo, yo merezco. Y bueno, ahí toca tener un balance, no soy yo, es Cristo. Y la Biblia nos lo dice muy claro: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no por mí, sino por Cristo que me fortalece. Poner las cosas en su debido orden. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estoy leyendo 2 de Timoteo 3. Ahorita vamos en 2 de Timoteo 3:3. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué terrible. Fíjense si no será actual la Biblia al día de hoy. Hay algo que lo he oído mucho mencionar en inglés, la era del entretenimiento. Es la era del entretenimiento. Nos gusta estar entretenidos. Cargamos el teléfono a todos lados y hay una variedad de ofertas que no nos la acabaríamos. Ya todo era las series, pues puedo quedarme toda la noche sin dormir, adelantar los capítulos que quiero, tener adrenalina, acción, entretenimiento. Si no estoy haciendo algo, ay, qué aburrido. Amadores de los deleites
más que de Dios. Decía alguien por ahí, normal en una plática, no recuerdo, lo vi, no recuerdo dónde lo vi, pero decía, no, pues yo me desconecto, nomás déjenme mi tarjeta de crédito y mi Netflix, es lo que decía. Y ahora yo digo, las propuestas de Netflix, ¿a dónde te llevan? ¿A dónde te llevan? Tenemos que ver qué porcentaje de lo que hay ahí me acerca a Cristo y qué porcentaje me aleja. Eso es bien importante. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué tremendo, y a veces suena agresivo, y por eso es que cuando, imagínense, si uno empieza a leer esto, que van a decir, ay, no, siempre con ese espíritu de perseguir, de criticar, debemos de amarnos, no debemos de... Y entonces empieza uno a sentirse, ay, yo no tengo en realidad derecho de expresión, no puedo decir abiertamente porque entonces es mal visto. Muchas veces llega a pasar, y claro que tenemos derecho de expresión, pero muchas veces se siente un ambiente incómodo, ¿no? Cuando empieza uno a decir ciertas cosas. Al menos aquí donde estoy yo ahorita en México, sí tengo derecho de expresión. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Estoy leyendo el contexto en el que se dice que, bueno, el cristiano que quiera vivir diferente va a tener persecución. Y entonces Pablo, que está dando los consejos a Timoteo, le dice en el 10, ya le dice todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Como si describiera esta época, tú que estás en la era del entretenimiento, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú, le dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, o sea, la doctrina de Cristo, porque es lo que hizo Pablo, el mayor promotor de Jesucristo, junto con los 12 apóstoles. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha sido librado el Señor. Y también, aquí es donde viene, y también le está diciendo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y le dice el consejo que es para nosotros, es tan actual, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, nuestra Biblia, claro que nos pueden hacer sabios para tener fe, sabios para salvación, para crecer en Cristo Jesús, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, y aquí es algo que me he dedicado a estudiar por años y estoy totalmente convencida de ello. Toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí nos lo dice muy claro, es un libro inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, preparados para toda buena obra. Y entonces, en este contexto, preparados para toda buena obra, para rendir cuenta de nuestra fe, para defender nuestra fe en un mundo tan hostil, muchas veces sí se siente uno incómodo, como que no encajáramos, y en unos extremos pues sí hay persecución, y es lo que les quiero leer en pleno, y vamos a llevar un poquito las cosas a este pensamiento profundo. Fíjense nada más, estamos en un mundo donde hablamos de mucha apertura a muchas cosas, donde el conocimiento,
la tecnología, la inteligencia artificial está cambiando todos los paradigmas, todas las maneras de hacer las cosas, las está cambiando. Pero quiero que veamos este estudio. Fíjense lo que dice. Este estudio se hizo por The Bible Access List, la lista de acceso de la Biblia en el 2025. Y este estudio fue un estudio colaborativo entre Open Door International y la Digital Bible Society. Sobre la disponibilidad y restricciones del acceso a las escrituras, a la Biblia. Y entonces, aquí estamos hablando sobre la situación global del acceso a la Biblia. Y aquí vemos que en 88 países del mundo hay restricciones o prohibiciones. Fíjense, en 88 países de los 195 países del mundo hay restricciones o prohibiciones significativas para acceder, poseer, imprimir o distribuir la Biblia. Esto significa que casi la mitad de las naciones del planeta limitan de alguna forma el acceso a las escrituras. Es increíble. Casi la mitad de los países del planeta van a poner algún límite, alguna restricción a este libro tan hermoso que es inspirado por Dios. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué la prohíben? Porque ahí está la verdad. Porque ahí vas a entender que hay un rey, sobre todo gobernador, al único que te tienes que postrar, al único que tienes que adorar y al único que tienes que obedecer cabalmente. Porque ahí, dentro de toda esta palabra de Dios, nos vienen dicha la manera en que nos debemos comportar, relacionar. No es que nomás voy a obedecer a Dios y hacer lo que quiera, no, porque Dios te manda a ser una persona amorosa, respetuosa, honesta, infinidad de cosas que tienen de maravillosas la palabra de Dios. Entonces, realmente pónganse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué es tan peligrosa la Biblia para 88 países? ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Por qué le ponen restricciones? Y es lo que yo me pregunto. Pónganme aquí en sus comentarios, por favor, suscríbanse al canal, comenten, denle like, compártanlo. ¿Por qué es tan peligrosa la Biblia? ¿Y por qué digo peligrosa? Pues si está prohibida en 88 países, pues es algo de peligro le han de ver. Y es que cuando queremos controlar a alguien, cuando queremos manipular su pensamiento, quítale la Biblia y nunca va a haber esa apertura de entender de quién venimos. Y si entendemos de quién venimos, entendemos cuál es el propósito de nuestra vida. Y claramente entendemos que hay un solo ser al que debemos obedecer ciegamente y ese es Dios. La misma Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, en el contexto de poner toda tu vida, tus aspiraciones, tu fe, tu esperanza en un ser humano, porque somos débiles, porque te puede traicionar y Dios nunca te va a traicionar. Así que es muy, muy interesante ver por qué la Biblia está limitada en muchos países, pues porque la Biblia nos marca un camino que cuando lo conoces y te enamoras no lo vas a dejar por nada de este mundo. Y entonces, ¿cuáles son las diferentes situaciones en cuanto a la Biblia en estos países? Y hay diferentes niveles, ¿no? Hay países en los que el acceso a la Biblia prácticamente está prohibido. En ciertos países como Somalia, Afganistán, Yemen, Corea del Norte, Mauritania, interesante país, voy a investigar más de Mauritania. En estos países, entre otros, solo está mencionando algunos, poseer o distribuir una Biblia puede estar ilegalizado o extremadamente restringido y los creyentes pueden enfrentar castigos severos incluso por tener una Biblia. O sea, si te la encuentran es un castigo muy severo. Si la tienes, y ya ni hablar de que vayas a salir a hablar de los mensajes. También hay restricciones severas. Hay otras naciones donde la Biblia no está completamente prohibida, pero su impresión, importación o distribución está muy controlada o sujeta a riesgos legales o sociales. Y hay otros países que tienen restricciones
considerables. Además de las anteriores, hay países donde el acceso es difícil por barreras políticas, persecución social, falta de libertad religiosa o leyes contra conversión, aunque no existe una prohibición explícita total. Y pues bueno, lo que estamos viendo que hay diferentes niveles de prohibición de la Biblia. En unos lugares te pueden matar por tenerla y en otros simplemente te van a restringir mucho el uso. De cuántas entran al país, que no se pueden imprimir, y vuelvo a decir, porque es tan peligroso. Así que por eso quise tocar este tema. Es muy importante que valoremos lo que tenemos. Tenemos nuestra Biblia, la podemos leer, leámosla. Hay gente que daría lo que fuera por tener una Biblia, daría lo que fuera por tener una Biblia, por leerla, porque su mente cambiara, porque se le acabara el dolor, la tristeza, la frustración, la esclavitud mental que a veces tenemos. Y la Biblia viene y nos quita el velo y nos permite ver con claridad y ver las cosas bellas, el amor, la sanación, la esperanza, entender que esta vida aquí no es el final de la historia, no. Yo digo que esto nomás es de paso para que decidamos, vamos a estar con Dios o no, y de ahí lo mejor está por venir. Así que para el cristiano realmente, como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero tenemos que entenderlo, tenemos que apoderarnos de eso. Entonces, ese es muy terrible, que la Biblia esté prohibida en 88 países en mayor o menor grado, pero ¿saben qué? Me hace meditar y me hace entender que estoy en el camino correcto, porque la Biblia ya nos lo decía, ya aquí nos lo está diciendo Pablo, ¿verdad? También nuestro Señor Jesucristo en otras partes dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Y pues vemos toda la historia de Esteban, el primer mártir que fue apedreado por defender su fe. Imagínense, Esteban no estaba haciendo nada malo, nuestro Señor Jesucristo, qué esperanzas. Pero aquí puedo ver claramente que hay una lucha entre el bien y entre el mal, y ahí está la evidencia. Si no existe Dios, si no es cierto que hay una lucha entre el bien y el mal, si no están estos poderes contraponiéndose, ¿por qué está la Biblia prohibida en 88 países? Si la Biblia, sobre todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, enseña pues la paz, la armonía, el respeto, el respetar la propiedad privada, el libre pensamiento. Entonces muchas veces es interesante cómo la gente, y es parte de la misma persecución de alguna otra manera que se percibe, que piensan: ay, la gente que cree esas cosas es ignorante. Y bueno, Cristo nos ha enseñado a ser humildes, a no ser peleoneros, pero uno siente una satisfacción bien interna de decir: ay, qué tesoro tan hermoso, cuánta libertad, cuánta sabiduría he encontrado en la palabra de Dios. Y de ignorante, nada, todo lo contrario, encontré la verdad, la gema de gran precio. Y bueno, poniéndole más candela al asunto, me puse a investigar. Dije, bueno, pues este mundo es muy grande, a la vez muy chico. Yo sé que la religión más grande del mundo es el cristianismo, otra prueba más de que Dios es real, porque si ustedes leen la Biblia, se acordarán una escena bien interesante cuando les tocó a los discípulos llevar este mensaje tan hermoso, y entonces los llevan ante los sacerdotes y los están azotando y les están diciendo que se callen la boca, que no hablen de Cristo, que les prohíben que lo mencionen. Y entonces un hombre que tenía el temor de Dios los quiso defender. Pónganme ahí, en cada programa les estoy diciendo que me pongan, vienen Hechos de los Apóstoles, pero si quieren ponerme exactamente la cita, y entonces les dice: ¿saben qué? Déjenlos, porque se acuerdan, tal movimiento, murió su líder y se acabó el grupito. ¿Se acuerdan de fulanito? Se acaba de morir, ¿y qué pasó con sus seguidores? Se deshizo el grupo. ¿Y qué les dijo maravillosamente? Lo mismo va a pasar con estos. Ya se murió su líder, entonces se va a deshacer el grupo. Pero si no se deshace,
No vayan a ser ustedes encontrados peleando contra Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan poderosa! Y queridos, queridas, señores, señoras, jóvenes, a 2000 años después ya tenemos toda la evidencia. No se deshizo el grupo, creció con 12 hombres, con estos 12 apóstoles que empezaron y nadie los pudo callar y dieron su vida por este mensaje. Y hoy sí somos la religión más grande del mundo por 12 hombres que no pudieron callar la boca porque el Espíritu Santo les dio poder, porque tenían una misión bien clara y todos dieron todo hasta las últimas consecuencias y gracias a Dios porque hasta el día de hoy sigue habiendo fe. Entonces ese movimiento no lo han podido acallar y han querido, pero no han podido. Dentro de toda la historia de la humanidad, Satanás ha usado diferentes estrategias, yo lo entiendo. Una de sus estrategias fue meterse al mismo cristianismo y hacer que los mismos cristianos hicieran cosas atroces, ¿no? El mismo cristianismo como institución, a nivel institucional, haciendo cosas pues que nada representaban a Cristo, que nada tenían que ver con Cristo. Por eso hace muchos años atrás se prohibía leer la Biblia. Estaba ahí la famosa Inquisición, donde te hallaran una Biblia. ¡Qué terrible! Les digo, la Biblia ha sido perseguida a lo largo de toda la historia, desde que existe, ¿verdad? Pero no han podido acallar la palabra de Dios. Entonces yo puedo entender ciertamente que es un libro inspirado por Dios. Y bueno, la religión que sigue aparte del cristianismo es el Islam. Es la religión que sigue. Entonces dije, bueno, si el cristianismo, si la Biblia está prohibida en 88 países, bueno, me imagino que en algún país de este vasto planeta también va a estar prohibido el Corán, ¿verdad? El libro de los musulmanes. Y entonces me puse a investigar y fíjense lo que encontré interesantísimo. Dicen que en no sé en cuántos años, pues ya le va pisando los pies el Islam al cristianismo en cuanto a número, ¿verdad? Y la razón es que ellos tienen muchos hijos, se multiplican muy, muy rápido y son muy buenos en transmitir su fe a sus hijos. ¿Cómo me gustaría que como cristianos pudiéramos ser tan buenos de transmitir nuestra fe a nuestros hijos, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con la libertad que Dios te da. Dios no te forza. Dios dice: yo te amo, hijo mío, dame tu corazón, pero eres libre. No te voy a obligar, no te voy a forzar, pero algún día vas a tener que dar cuentas de todo lo que hagas, pero es mi regalo. Libre albedrío. Te di la vida, tómala, pero aquí está. Si tú sigues este camino, vas a encontrar la vida eterna, mucho más que este pequeño lapso de tiempo. Si no quieres, bueno, vas a encontrar dolor, aflicción, porque ni modo, estamos dentro de un conflicto entre el bien y el mal, pero como quiera, ahí está la libertad de decidir si me sigues o no me sigues. Y entonces, pues, nosotros tratamos de hacer lo mismo, ¿no? De tratar de llevar el evangelio por medio del amor, no por medio de la fuerza, que es lo que dice Cristo. Pero yo reconozco que el cristianismo en épocas de antaño trató de hacerlo por la fuerza y no es de Dios. Dios no quiere eso. Tienes que entender tu Biblia, que nadie te la venga a platicar, para que puedas entender que eso no viene de Dios. Por eso la Biblia misma dice, y ya se los dije hace rato: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo, su vida, obra, está manifestado en la Biblia de tapa a tapa, desde antes que naciera, su primera venida, su muerte, su resurrección, su segunda venida, todo nos habla de Cristo. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué está pasando con el Islam. Y entonces aquí, fíjense, me sorprendió mucho, por eso dije, vamos a platicar, esto está bien interesante. No hay, y ustedes si tienen una información diferente a esta, pónganmelo ahí, porque de eso se trata, de crecer, no pretendo yo tener todas las respuestas, para eso estoy compartiendo con ustedes, para tener una retroalimentación bonita. Y entonces fíjense, qué interesante, pónganse a pensar, no hay países
reconocidos donde el Corán esté legalmente prohibido en su forma normal, a diferencia de lo que ocurre con algunos otros textos religiosos o políticos en ciertos países. No existe evidencia clara de que alguna nación del mundo tenga una ley general que prohíba totalmente el Corán en todas sus formas: poseerlo, leerlo, distribuirlo. Esto significa que la prohibición absoluta de todo el Corán no es algo que se pueda afirmar con certeza en ningún país del mundo, según la información pública disponible. Hay países donde la desecración o la falta de respeto hacia el Corán es fuertemente penalizada, o sea, al revés. Es bien penalizado si tú le faltas al respeto al Corán. Ok, eso sí está pues bien documentado, ¿verdad? Como que al contrario, si tú no lo respetas, ahí sí vas a ser penalizado. Pero si ustedes se fijan, en ningún país cristiano, si tú no lees tu Biblia, no te llevan a la cárcel. O si dices, ya no creo. A mí muchas veces me han dicho, no, es que la Biblia tiene errores. Y digo, vamos, estudiemos, comprobémoslo y vámonos a la historia y hasta las últimas consecuencias. Y lo interesante fue que si podemos agarrar una Biblia de ahora y la comparamos con estos rollos que tienen cientos de años de antigüedad, el mensaje no ha cambiado. En pequeñas variaciones lingüísticas, cositas así, pero nada que altere el mensaje original. Es increíble cómo la Biblia es la palabra de Dios, pero sin embargo, si yo decido, es más, abrir un canal y empezar a decir cosas de la Biblia, pues que yo sepa, aclárenme, nadie me va a venir a meter a la cárcel. Pero ahí donde ustedes en algunos países se les ocurra hablar en contra del Corán, ahí sí es fuertemente penalizado. Y hay otros países donde pues la falta de respeto al Corán está penada con prisión o con multas, ¿verdad? Hay leyes de blasfemia o de protección contra insultos religiosos, todo eso. Pero entonces yo lo que encontré al contrario son muchas leyes para proteger estos libros. Pero ningún país los prohíbe, incluso países que no son musulmanes, pues no se prohíbe. Aquí en México cualquiera puede tener su libro sagrado que guste y leerlo y puede venir y compartírmelo y pues no, nadie le va a venir a decir nada, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se trata de expandir tu mente. La misma Biblia, fíjense lo poderosa que es la Biblia y lo recto y lo justo que es nuestro Señor. La misma Biblia dice escudriñarlo todo, retener lo bueno. Escudriña, ve, pero acuérdate que yo te tengo que dirigir. El Espíritu Santo, dice Dios, yo te tengo que dirigir. Mi Espíritu Santo te va a decir, esto te conviene, esto no te conviene, esto es para vida, cuidado, esto es para muerte, pero escudriña y solo quédate con lo bueno. Así que en ese aspecto la Biblia tiene mucha apertura y sin embargo la prohíben. Bueno, yo investigué un poquito de las leyes de blasfemia, que dice que hay leyes de blasfemia donde puedes ser castigado por blasfemar o por decir algo en contra de Dios o de la Biblia incluso. Pero pues díganme, yo la verdad no conozco ningún país de este lado del mundo, México, Estados Unidos, Canadá, donde tú puedas decir una barbaridad en contra de la Biblia y no, que yo sepa, no te van a ir a meter a la cárcel, o que digas que no crees o empieces a decir muchas cosas, no creo. A ver, díganme ustedes. En muchos países cuestionar el Corán pues es prácticamente cuestionar las leyes de Estado. Entonces va muy pegado, ¿no? En cambio el cristianismo es una fe misionera. El Islam en muchos países es territorial. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Por eso me llamó la atención porque la Biblia sí está prohibida y porque el Corán no, si son las religiones más grandes, ¿no? Hay un fenómeno también interesante que pasa en países occidentales bastante seculares. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Canadá, en Estados Unidos, en México, y países, por ejemplo, como Canadá, protege mucho las leyes de los migrantes, protege mucho la libertad de pensamiento, ¿verdad? Y muchos de estos países protegen el Corán bajo leyes de discurso de odio. Si tú hablas algo en contra
de alguien que practica esta religión, pues se diría que es un discurso de odio, ¿verdad? También son países muy enfocados a la protección de las minorías. Pero lo interesante es aquí que la Biblia sí puede ser objeto de burla pública, de censura indirecta, de marginación cultural, no por leyes, sino por un secularismo militante, por rechazo a los valores morales de la Biblia. La Biblia muchas veces es rechazada porque nos lleva a un estándar moral bien alto, y tristemente muchos países han rebajado su moralidad. A lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno. Muchos de estos países pues sacan muchísimo dinero de la venta de alcohol, de la venta de marihuana. No conviene que la Biblia nos diga que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que hay que cuidarlo. Tantos consejos tan sabios que vienen ahí. Y entonces, pues aquí podemos ver una desigualdad muy grande. Comparé estas dos religiones porque pues son las dos religiones más grandes del mundo, para que entendamos que la Biblia de verdad está bajo ataque, porque a Satanás no le conviene que la leamos, que la entendamos, porque hay una lucha entre el bien y el mal. Y pues otros libros, ahorita estoy hablando del Corán, pero otros libros que algunas grupos los tengan como sus libros sagrados, no tienen absolutamente ninguna persecución, ningún problema. Y bueno, también están los países comunistas, ¿verdad? Autoritarios, aunque no sean islámicos, pero países comunistas también van a prohibir la Biblia. Y es muy interesante, ¿por qué si no hay ningún contexto religioso? ¿Por qué un país que es comunista, que no cree en Dios, ¿por qué prohíbe la Biblia? Lo pudiera ver como cualquier otro libro, como cualquier otra fábula o cuento, mito, ¿no? Pues, ¿qué les va a importar, no? Es un libro más, porque pues no creen. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo prohíben? Y aquí la Biblia no se prohíbe por religión, sino porque el Estado, fíjense qué interesante, el Estado no tolera lealtades superiores al partido. Dios compite con el poder político, y qué cosa tan poderosa, porque este libro tiene poder, el poder que no tiene un político para cambiar la mente de alguien. La Biblia sí lo tiene, pero la Biblia te va a cambiar la mente para bien, para que sientas paz, bienestar, para que empieces a vivir en abundancia. Estas filosofías políticas quieren tu mente a servicio de sus intereses personales, de poder, de control absoluto, ¿no? Y entonces no van a tolerar que Dios sea el número uno. Y pues bueno, hay muchos países, ¿no? La Biblia en estos países está controlada, censurada, o se está clandestinamente, la tienen muchos de forma clandestina. Y yo he leído, por ahí me gusta mucho leer, y he leído algunos cuantos libros de historias verídicas de gente que ha introducido Biblias a la China, a países comunistas, y todo lo que sufren, todo lo que pasa es impresionante, y cómo Dios les va abriendo el camino, es muy bonito. Y bueno, quiero ir cerrando con una reflexión muy interesante, que precisamente me la dio la inteligencia artificial, y quise saber un poquito más, ahondar en este tema. Y entonces fíjense la conclusión de la inteligencia artificial, que es muy importante para mí. Dice: la Biblia no es perseguida solo por el Islam, sino por cualquier sistema que no tolere la libertad de conciencia. Por eso la Biblia es perseguida en regímenes religiosos autoritarios, en dictaduras políticas, en ideologías totalitarias, sistemas que no aceptan una verdad moral superior al Estado. ¡Qué cosa tan tremenda, tan grande! Ahora, yo le pregunté, fíjense cómo fue la conversación, yo le pregunté, ¿pero por qué la Biblia puede ser considerada peligrosa moralmente?
Imagínense, y realmente me movió este pensamiento, pues ¿cómo la Biblia va a ser considerada peligrosa moralmente si ha sido la guía que me ha llevado por estándares altos de moral a mí? Entonces no lo entendía, de verdad ahí sí genuinamente le dije a la inteligencia artificial, ¿por qué la Biblia puede ser considerada peligrosa moralmente? Y entonces aquí la respuesta. La respuesta no es emocional ni religiosa. La Biblia puede ser considerada peligrosa moralmente para ciertos sistemas porque desafía la forma en que el poder quiere moldear la conciencia humana. Porque la Biblia afirma que existe una verdad moral objetiva. Fíjense, no les conviene porque la Biblia afirma que existe una verdad moral objetiva. La Biblia sostiene que el bien y el mal no los define el Estado, ¿ok? El bien y el mal no están definidos por el Estado, están definidos por Dios en su santa palabra. Él dice qué es bueno y qué es malo, y hasta ahí. No los define la mayoría tampoco va a definir qué es bueno y qué es malo. Por eso en países con demasiada apertura de pensamiento, donde puedes hacer lo que quieras, lo que tu pensamiento te dicte, es discriminado el cristiano. ¿Por qué? Porque pues no, a mí no me define lo que la mayoría, a mí me define Dios, y Dios me dice qué es bueno y qué es malo, y ahí es cuando les cae, pero requete mal. Y entonces uno se empieza a sentir, oh, ya incomodé, ya no encajo, y empiezas a sentir un cierto tipo de persecución cuando tú te apegas a lo que Dios dice que te tienes que apegar. El bien y el mal no los define el Estado, no los define la mayoría, no los define la cultura del momento, y pues definitivamente todo eso, el bien o el mal, lo define Dios, y eso es lo que el cristiano sigue, y de ahí no debemos movernos. A un cristiano no nos define la cultura, no nos define la sociedad, no nos define el gobierno, el sistema, la mayoría nos define Dios. Y por él nos guiamos, y entonces eso te lleva muchas veces a nadar contracorriente. Y muchas veces, díganme si algunas veces se han sentido que van contracorriente. Yo sí, yo a veces me he sentido calladita, te ves más bonita, no me gusta armar polémica, me da estrés, híjola, si yo dijera esto que estoy pensando, y no es ofensivo, simplemente es lo que Dios dice, pero tú sabes que en ciertos contextos decir lo que Dios dice va a ser muy mal tomado, y ahí está la respuesta: ¿por qué la Biblia es perseguida o prohibida o limitada en 88 países? Casi la mitad de los países de este sistema. Y pues nosotros nos atenemos a Hechos 5:29, que es una cosa maravillosa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí entendemos por qué la Biblia está prohibida en casi la mitad de los países, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hombres que pretenden ponerse en el lugar de Dios, pues obviamente, o sistemas políticos, sistemas religiosos que pretendan ocupar el lugar de Dios, están yendo en contra de Dios y van a querer prohibir, limitar, desacreditar la palabra de Dios o distorsionarla, interpretarla de manera errónea para poder llegar a sus fines. Pero el que conoce a su Señor, el que tiene el Espíritu Santo, va a entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aún a costa de nuestra propia vida. Y es muy fácil decirlo, ¿verdad? Dios nos dé la fuerza por si algún día tenemos que enfrentar una prueba muy dura para defender nuestra fe, que estemos fortalecidos, pero eso se construye desde ahorita, en la paz, en la tranquilidad, en la libertad de conciencia. Se construye desde ahorita, dedicándole tiempo a Dios cuando te levantas, antes de agarrar tu celular,
de llenarte de cosas espirituales, de buscar la Biblia, de si no entiendes, si tienes dudas, ir hasta las últimas consecuencias. Y te aseguro que no te vas a arrepentir, porque yo ya lo hice. Cuando habían versículos que me causaban dudas, que decía, esto está mal, ¿qué quiere decir? Y me metí a las últimas consecuencias, teniendo miedo de encontrar que lo que había creído era una farsa. Pero decidí, no, si tengo que creer, tiene que ser por convicción total, hasta las últimas consecuencias, aunque se me mueva todo el sistema, todo lo que he creído. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Mi fe se fortaleció, y te invito a que hagas la misma búsqueda para que te des cuenta que no hay nada fuera de Dios, y que vayamos pues fortaleciendo nuestra fe día a día, por si algún día nos toca enfrentar la prueba. Y continuando con la inteligencia artificial, que acomoda muy bien las frases, dice, esto es peligroso para cualquier sistema. O sea, la Biblia, el cristianismo es peligroso para cualquier sistema que quiera, fíjense bien, estamos hablando por qué el cristianismo ha padecido persecución. No es fácil, pero es maravilloso. Es maravilloso cuando vemos cómo el seguir a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, aunque no lo entendamos, vamos a ver los resultados increíblemente maravillosos. Y se los digo desde el punto de vista psicológico. Es tan importante cuando tú te apegas al amor, a perdonar, al respeto, a todo lo que Dios te propone. Son procesos mentales maravillosos. Claro, Él nos diseñó, estamos cableados para el bien, para la misericordia, para el gozo, para la paz, para el perdón. Dios nos cableó para estar en una sintonía positiva de amor. Así que la Biblia es peligrosa para cualquiera que quiera relativizar, esa palabrita se me dificulta, relativizar la moral. Todo es relativo. No. Dios no dice así. Y sí, si hay un bueno y sí hay un malo, y si hay blanco y si hay negro, porque la Biblia lo dice muy claro: sé frío o caliente, porque tibio te voy a vomitar de mi boca. Y a veces el lenguaje es bien duro, pero Dios quiere que no quede ninguna duda, que quede 0% margen a que no entiendas. Dios quiere que entiendas, porque sabe lo maravilloso que es caminar en sus caminos. Ahora, la Biblia es peligrosa para los sistemas que quieren cambiar los valores según su conveniencia. Según convenga, cambiamos la moral, cambiamos los valores. Así que nos conviene que todo sea relativo, que si me conviene es bueno, que si no me conviene es malo. Y pues lo podemos ver en muchos gobiernos. ¿Cómo va a ser bueno venderle marihuana a los jovencitos? ¿Cómo va a ser bueno? Dígamelo usted, explíquemelo. La marihuana es el primer escalón para que los chicos sigan consumiendo otro tipo de drogas, y es un problema serio en muchos países. Hay muchos documentales ya en YouTube de estos jóvenes tristemente como zombies porque la droga se los está consumiendo. Yo en el COVID me tocó vivirlo en Canadá, y cuando yo salía del trabajo a las 3 de la tarde prendía el radio y era justo los reportes de las noticias, y pues había un segmento especial para el COVID. Y la doctora Bonnie, que los que estuvieron allá en Canadá se recordarán, se hizo muy famosa por mantener siempre la tranquilidad, el tono tranquilo de su voz, que así es. Incluso decía ella, pero no olvidemos que hay una crisis mucho más grande que el COVID, la crisis de las drogas. Nuestros jóvenes están muriendo en las calles por las drogas. Y era la encargada del área de salud. Pero el gobierno no dejó de vender alcohol en ese periodo. Tengo un amigo que trabaja para las BC Liquors. Yo vivía en British Columbia, y BC Liquor, bueno, es la distribución de licor de la provincia de British Columbia, y el gobierno es el que tiene el negocio del alcohol, de la marihuana, de muchas cosas. Y entonces decían, ni por un minuto cerramos, al contrario, dice, estábamos pero llenísimos de trabajo, porque como la gente no tenía mucho que hacer, pues sí tomaba, y el gobierno feliz vendiéndoles alcohol, siendo que sabemos que el alcohol pues trae muchos problemas, de la marihuana, todo eso. Pero bueno, al Estado no le conviene que entendamos lo que la Biblia nos dice, porque entonces no habría crisis
de drogas, esas crisis tan tremendas, porque la Biblia es muy clara en cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Y bueno, la Biblia es muy peligrosa para sistemas que quieren legislar contra la conciencia. Mucho ojo, cuando un sistema, un poder político quiere legislar contra tu conciencia, mucho ojo, cuidado, peligro. No se puede, y la Biblia habla muy claro en contra de eso. El único que tiene la autoridad para decirte qué hacer y qué no hacer es Dios, y Dios te da libertad. Dios no te obliga. Claro, todo tiene sus consecuencias, ¿verdad? Es una ley que no podemos alterar, pero ningún poder está autorizado para legislar tu conciencia, y la Biblia lo dice muy claro, y por eso es que ha sido tan perseguida y sigue siendo, imagínense, en casi la mitad de los países del mundo. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También nos dice que la Biblia coloca límites éticos al poder. Fíjense qué interesante. La Biblia juzga a reyes, denuncia a gobiernos injustos, condena la opresión, condena la corrupción y condena el abuso. Ay de los que dictan leyes injustas, Isaías 10:1. Imagínense, para regímenes autoritarios o ideologías fuertes, el poder debe ser incuestionable. La Biblia lo cuestiona. Por eso fue perseguida por el Imperio Romano, regímenes comunistas, dictaduras modernas. Qué interesante. La Biblia enseña libertad de conciencia individual. La Biblia enseña que cada persona responde ante Dios. Directo, yo respondo ante Dios. Y mi intermediario es Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda ser salvo. Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres. La Biblia te lo deja saber muy claro. Entonces, cada persona responde ante Dios. La fe no puede imponerse. La fe no se puede imponer. Así como tú no puedes obligar a alguien que te ame, tampoco Dios te obliga. Y tu fe en Dios es algo que tienes que abrazar, que tienes que vivir, que tienes que cultivar, que tienes que experimentar. No te pueden obligar. Y por último, la obediencia nace del corazón, de un corazón regenerado, de un corazón agradecido, de un corazón que ama infinitamente y que se goza en obedecer a nuestro Señor Jesucristo, porque entiende que todo lo que Él te sugiere es para tu bienestar, te llena, te colma de alegría, de felicidad, de gozo, y cuando llega la prueba Él está para sostenerte. Es lo más conveniente que puede haber en este mundo, tener a Jesús como tu aliado. Y aquí en este versículo no lo marca. Si alguno quiere, no está diciendo tienes que venir a fuerza, yo te voy a obligar. Si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, ya saben, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un versículo muy, muy conocido, ¿verdad? Esto amenaza sistemas que necesitan uniformidad ideológica, pensamiento único, obediencia forzada. La Biblia forma individuos, personas, no masas, que después se puede llegar a convertir, como lo hizo el cristianismo, un movimiento grandísimo, ¿verdad? Pero a la hora de que vamos a ver la relación estrecha con Jesús, esa fe profunda, bueno, yo creo que el número disminuye, ¿verdad? Porque no es lo mismo creer que vivir. El diablo cree, sabe que existe nuestro Señor Jesucristo. El punto está cuando tú decides tener una relación con Él. Y bueno, la Biblia redefine identidad y valor humano. Vayan a ver el programa que tengo de identidad. Yo tengo un programa donde hablo de la identidad del cristiano, de nuestra identidad como cristianos, que nuestra identidad está definida en Cristo Jesús. No hay fuera de Jesús nada que nos defina, es Él. Él es nuestro representante y nosotros lo tenemos que representar a Él también. La Biblia dice que el ser humano tiene un valor único intrínseco. No depende del estado, productividad o utilidad.
Todos son iguales ante Dios, todos somos amados, todos somos valiosos ante Dios. No hay más, no hay menos. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza a todos. Nos hizo diferentes, eso sí, porque sería muy aburrido todos que nos viéramos iguales. Dios es muy creativo, es muy creativo. Me encanta eso de Dios. Y bueno, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos un valor muy grande, y pues esto choca con las ideologías que jerarquizan personas, justifican la exclusión. Y bueno, históricamente el pensamiento que Dios nos plantea en la Biblia pues nos ha hablado de derechos humanos, los derechos de los humanos, la abolición de la esclavitud, la dignidad del individuo. Es muy interesante. Pongan sus comentarios. ¿Qué piensan de esto? Y aquí viene un punto bien importante. La Biblia es mal vista porque regula deseos, impulsos y poder personal, tal cual. Te va a decir eso que estás viendo, el Espíritu Santo por medio de la Biblia, ¿verdad? Te va a decir, quiero hablar bien rápido por el tiempo y luego se me lengua la traba, se me traba la lengua. Te va a decir, eso que estás viendo no está bien. Está confuso, mira, el mensaje pareciera que está bonito, pero mira, por sus frutos los conoceréis. Ve todo lo que está alrededor de eso, no es bueno para ti, no me representa. Y entonces tenemos que, pues, negarnos a nosotros mismos, nuestros gustos, nuestros deseos para crecer espiritualmente. Y me refiero a deseos que nos dañan, que nos hacen mal, como estar tomando alcohol, drogarnos o cosas tan sencillas como ver cosas totalmente indignas en una película, violaciones, drogas, brujería, tantas cosas que ofenden a Dios y las vemos como si nada. Entonces la Biblia regula los deseos, los impulsos y el poder personal. La Biblia no solo juzga acciones, sino intenciones, llama al dominio propio, pone límites al ego, al placer y a la violencia totalmente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Y pues obviamente esto es muy peligroso para la cultura, para esa cultura liberal en la que todo se permite. Mientras no hagas daño a nadie, éntrale, y te estás haciendo a ti un daño tan grande. Y aquí es donde la Biblia pone sus límites y no los podemos pasar. Es peligroso para estas culturas que promueven una satisfacción inmediata. No me importa, aquí satisfago todo deseo, por más bajo que sea. Normalizan los excesos, viven sin autocontrol, y muchas sociedades ultraliberales pues promueven esto. Hay que levantar el estándar moral, hay que levantarlo, aunque sí esté nuestro modo de pensar prohibido en casi la mitad de los países. Ok, hay que levantar el estándar. Así que por eso es peligrosa la Biblia, porque personas con autocontrol no las puedes manipular. El mensaje central de la Biblia es tan incómodo porque se centra en un rey distinto, un rey que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese rey nunca va a tomar el poder por la fuerza. Es algo muy maravilloso. Y haciendo mi estudio, comparando pues nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben la historia. Si no, vayan a la Biblia, estudienla. El Hijo de Dios, y él nunca tomó el poder por la fuerza. No, Jesús nunca va a manipular. ¿Ok? Jesús él quiere tu corazón, él sirve como rey, él perdona y él muere por amor. Eso es lo que hace nuestro rey, morir por amor a nosotros. ¿Qué rey terrenal va a decir, yo muero por estos aunque ni se lo merecen, pero los amo tanto que voy a morir por ellos? ¡Qué Dios tan maravilloso! Ya nos los dijo nuestro Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo, Juan 8:36, y la invitación es que vayamos con él a su reino, a ese reino precioso. Él dijo, voy pues a preparar lugar, a preparar morada para ustedes, y donde yo fuere, ustedes también van a estar. Y es la promesa que tenemos. Así que la Biblia desafía modelos de poder, desafía el liderazgo autoritario y la supremacía ideológica, que es algo que estamos viendo muy interesante, que cómo se está moviendo este mundo.
Y bueno, la Biblia transforma primero al individuo. Los sistemas temen que las personas piensen, disciernan, actúen por convicción. La Biblia cambia corazones, luego familias, luego comunidades. La Biblia es peligrosa moralmente, no porque enseña odio, sino porque enseña libertad, responsabilidad y verdad. Y esas tres cosas incomodan al poder absoluto, desarman ideologías y despiertan conciencia. Así que esta fue mi reflexión profunda que quería compartir con ustedes. Todo me llevó al pensamiento por qué la Biblia está prohibida en casi la mitad de los países, y bueno, ya analizamos a profundidad por qué no conviene, por qué es uno criticado en diferentes sistemas. Ya lo vimos, un sistema de otra religión, un sistema político o una cultura ultraliberal, no encajamos. ¿Por qué? Pues porque hay un estándar muy alto. Qué bendición que podemos tener libremente nuestra Biblia. Y me acuerdo mucho de mi mamita. Mi mamita siempre agarra su Biblia y le da un beso por el amor que siente, no en sí al libro, sino al poder que hay en él. Entendemos que es la palabra de Dios, y cuando hemos sufrido mucho y Dios nos ha cambiado la vida, hay mucha gratitud, y mi mami, un día les contaré su historia, tiene mucho que agradecer a Dios, y siempre la vi desde niña que agarraba su Biblia y le daba un beso y la estudiaba, y son patrones inconscientes. Luego me casé y un día que inconscientemente agarro mi Biblia y la beso, y a mi esposo se le hizo la cosa más rara del mundo. Me dice, ¿por qué estás besando tu Biblia? Ya se acostumbró, son movimientos involuntarios heredados por los padres, pero es una herencia bonita que me dejó mi mamá, preciosa, entre muchas cosas. Así que bueno, qué hermoso tener este libro, leámoslo, valorémoslo. Y dejemos que sus enseñanzas sí transformen nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para entonces reflejar plenamente a Cristo y podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y lo que nos toque vivir, Cristo va a estar con nosotros para un día estar ante su presencia, para gozar la eternidad en ese lugar maravilloso que tanto estamos esperando. Muchas gracias por escuchar este programa, por escuchar mis reflexiones. Por favor, pongan sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan estos programas y bueno, meditemos a profundidad, estudiemos la palabra de Dios y les aseguro que vamos a tener vidas más plenas y felices. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Gracias por escucharme y nos vemos el próximo programa.